El brujo de los sicarios. Experiencia de un narco. Historia escrita y adaptada por La Tenebrosa. Alrededor de varios años trabajé como sicario. Ahora viajo por varias partes de diferentes países, porque ahora soy guardaespaldas de alguien muy importante. Estuve en eso porque ya no me puedo salir. Pero en un inicio fue por gusto. El dinero, las mujeres, la buena vida que según yo tendría y de volverme millonario de la noche a la mañana. Pero tarde me di cuenta que, ya una vez que estás adentro, ya no te dejan salir solo con los pies por delante y con un tiro en la cabeza. Te contaré el último mes de lo que sucedió antes de ser quien soy ahora. Por obvias razones, no entraré en detalles de lo que hacíamos a la hora de torturar a los del cártel contrario, como tampoco dónde dejamos sus cuerpos. Para contarles esto, me haré llamar Enrique. Durante mucho tiempo, solo eran pequeños encargos, los cuales fueron en aumento. Les hicimos cosas muy feas tanto a aquellos que se lo merecían, como también a inocentes que nada tenían que ver. Esto porque muchas veces se encontraban en el lugar y el momento equivocado. Mi patrón, al que llamaré Luis, tenía su mejor amigo de toda la vida llamado Ricardo, y un compadre de nombre Alonso. La verdad, a mí me caían como piedras en el hígado, pues se creían los meros meros, a pesar de que las órdenes venían del patrón. Estos nos trataban como puercos en chiqueros, cosa que a varios de nosotros nos caían como un golpe en la entrepierna. Algunos nos decían que gustosos les podíamos dar una bala entre ceja y ceja de a gratis. Pero así como te tratan, les tocó a ellos. Y es aquí donde comienza la historia. En una ocasión el patrón mandó llevar un presente al estado de Guanajuato, pero para la mala suerte de los que iban con el encargo, no llegaron, ya que los emboscaron. A mi patrón le hicieron llegar un video donde se miraba cómo los torturaban y le arrebataron la vida a su gente. Él no dijo nada ni hizo nada. No delante de los que estábamos presentes. Al día siguiente, nos juntó a 5 de nosotros y nos pidió que lo acompañáramos a Guanajuato. Le dijo a su amigo y a su compadre que mientras él estuviera fuera, ellos se encargaran. Pero también les dijo que nadie se ausentara mientras él estaba fuera del rancho. Por más que le preguntaron a dónde iba, este los ignoró cada vez que se lo preguntaban. Tomamos otros caminos sin que nadie se diera cuenta de eso, pues nuestro trabajo era ese, cerciorarse que nada ni nadie nos siguiera. Los que lo intentaron acabaron con un agujero en la panza. Nos dirigimos a un poblado cerca del estado donde vivíamos. En él se encontraba un brujo que al patrón le habían recomendado. El brujo se llamaba Bruno, y por lo que supimos de él, era muy bueno en sus brujerías, muy acertado, y era muy difícil que le tumbaran sus rituales. Se decía que este brujo tenía pacto con el Señor a quien no se le nombra. Cuando llegamos, el brujo ya nos esperaba. Pero antes de entrar, le dijo al patrón que ocultáramos el auto en un cuartucho que tenía detrás de los corrales de su propiedad. Al ingresar donde el brujo hacía sus rituales, este nos hizo un desalojo por las malas energías que traíamos con nosotros, así como las almas de los muertos que nos acompañaban. Sí, a esos mismos que les dábamos muerte por nuestra propia mano. Aquello no nos asustó, pues ninguno creía en esas cosas, pero el patrón sí.
Hacía más de 6 meses el patrón acudía con un brujo. Nadie sabía de dónde era. Algunos decían que de Catemaco, Veracruz, otros que del estado de Chiapas, y así sucesivamente. Pero este era del sur del país. Don Bruno era un señor de no más de 60 años. Se le notaba su regio carácter, y que éste no se andaba entre las ramas. Por lo que le dijo a 2 de los que veníamos con el patrón que lo esperaran afuera y que ahorita sería su turno. Mi patrón le dijo que solo él venía a consultarle, a lo que el brujo le dijo que, si él quería estar bien, su gente también lo tenía que estar. Fue en esa visita que nos enteramos de muchas cosas, desde traiciones. Nos intervenían desde hacía más de 15 días, llamadas telefónicas y celular, los cuales tendíamos golpes certeros en nuestra contra. Tendría el patrón muchas bajas en las últimas 2 semanas que se venían. Y lo que más me aterró en ese momento fue que el brujo le auguró al patrón su muerte. Al escuchar todo lo que el brujo le decía, fue cuando me acordé de Dios y por primera vez en mi vida tuve miedo, porque al caer Él, caemos todos. Y aunque nos ocultemos entre las piedras o bajo la tierra, siempre dan con gente como nosotros. Tanto al Mecho como el Toby también se les miraba nerviosos. Pero el patrón fue certero al preguntarle quiénes eran los traidores entre sus gentes. El brujo le dijo que de esos de los cuales ya sospechaba. El patrón tomó otro celular que le entregó el Toby e hizo la llamada a otro de sus hombres de confianza. Pero antes de dar indicaciones, el brujo le dijo que ese tipo de obsequios le agradarían a su patrón. Como sabrán, esa noche sucedería algo de lo que nunca había sido testigo. Llegamos casi de noche al lugar donde el brujo le dijo al patrón que mandara a su gente con aquellos 2 traidores. Cuando íbamos al sitio que nos iba guiando el brujo, llegamos a una casucha que se encontraba casi oculta entre la maleza, y de esta salió un hombre muy fornido y alto, con cara de pocos amigos. El brujo con una seña le indicó que subiera a la camioneta. El tipo le hizo una seña con su mano indicando el porcentaje de lo que iba a ganar, y al ver la sonrisa del brujo, este no la pensó. A casi 1 kilómetro de distancia de la casa del brujo, de entre los árboles y la maleza, se miraba una estructura como si se encontrara una obra negra. Pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta que esa era una hacienda abandonada. Por lo poco que pude apreciar, cuando encendieron la fogata, era ahí donde el brujo Bruno hacía sus sacrificios y rituales. Cuando llegamos, Ricardo y su cómplice yacían en el suelo atados de pies y manos. Algo me decía que Ricardo era un traidor, pero puedo jurarles que también pensé que era Alonso. Pero era a él al que le habían dado la orden de llevar a aquellos 2 a la presencia del patrón. El brujo inició su ritual en plena oscuridad, mientras su socio encendía unas antorchas que iluminaron una parte de la hacienda, pero mantenía en penumbra una parte de esta. Mientras invocaban a su deidad a la cual servían, se comenzó a escuchar el rugir de una bestia que se encontraba alejada de la hacienda. Pero entre más hacía el ritual el brujo, se escuchaba que se acercaba más y más. A Ricardo y al otro hombre los pusieron cerca de la parte que se encontraba en las penumbras. Eran la ofrenda para aquello. Pero no era ofrenda que daba mi patrón, o al menos eso creí yo. A pesar de que se escuchaba el rugir de aquella bestia, no había un solo sonido de la noche como de costumbre, solo de aquellos 2 que lloraban e imploraban perdón,
Pero eso es algo que no se da como tampoco se negocia con el patrón, y Ricardo lo sabía. Aquel hombre tomó primero al cómplice de Ricardo, mientras éste se trataba de zafar, pero era imposible. Estoy seguro que el golpe que le dio no lo vio venir, pues se quedó inmóvil. Pero al que le fue muy mal fue a Ricardo. Daba la sensación de que la bestia estaba por salir de entre los árboles, cuando el amigo del brujo sacó una daga y sujetó el brazo de Ricardo, haciendo un corte en él. Y lo que más me impactó fue ver cómo tomó la piel para retirarla y empezó a cortar la carne cuidadosamente. Ese hombre tenía práctica para la carnicería que estaba haciendo. Aquella bestia salió de entre los árboles, atraída quizás por el olor de la sangre, el olor de la carne. Pensé que todos seríamos el tributo para aquella bestia que se estaba acercando. De reojo vi a don Luis quieto sin dar paso atrás, sin inmutarse de nada. El Toby parecía que en cualquier momento saldría huyendo del lugar, pero a su vez se mantuvo al lado del Mecho. Al ver a esa bestia, no supe de qué demonios se trataba. Jamás la había visto, pero les puedo asegurar que eso no era un nahual. Eso medía más de 2 metros, sus enormes garras, su cara parecida a la de un lobo o un perro. Mostraba sus dientes afilados cada vez que rugía. El hombre comenzó a lanzarle pedazos de carne para que supiera cuáles eran sus ofrendas esa noche. Ver devorar a aquellos 2 hombres en verdad me causó náuseas. No conforme con devorar sus carnes, sino también con sus huesos. Escuchaba cómo estos cedían ante los afilados dientes de aquella bestia. Tuve que desviar la mirada para no seguir viendo aquella escena que me pareció tan repulsiva. Nada se compara con lo que hizo esa cosa a lo que hace un ser humano con el cuerpo de sus víctimas. La verdad, prefería terminar con una bala en mi cuerpo a ser el alimento de aquel ser. Sé que esa noche estuve frente al mismísimo innombrable. Las cosas cambiarían bastante rápido, algunas para bien, otras para mal. A partir de esa noche, el brujo tenía 2 patrones a los cuales servirles, al suyo y al mío, y los que estábamos bajo las órdenes del patrón también nos volvimos confiados, por lo que el brujo había dispuesto en aquel ritual nos valió. Al poco tiempo, el brujo Bruno ya se encontraba viviendo en el rancho. Todos los días antes de salir de mi patrón lo visitaba para que éste le dijera si era conveniente el negocio que empezarían ese día o cosas así por el estilo. Decisiones que lo hacían dudar. Mi punto de vista muy personal. Creo que hasta cierto punto a don Luis lo afectó que su mejor amigo lo traicionara de esa manera, pues los dos iniciaron desde que eran unos escuincles. Pero mi patrón fue el más astuto de los dos para entrarle rápidamente al negocio. Y Ricardo, ya viéndolo en la cima, quiso hacerlo a un lado para quedarse con todo. Pero nunca imaginó que el patrón no perdona las traiciones, fuera quien fuera. El brujo siempre ganaba. Era muy acertado en sus predicciones. Acertado en la hora en que mi patrón pedía santo y seña de las cosas. Este le decía por dónde irse y todo saldría bien. Para la mala suerte del patrón, a él y al brujo se les acabó la racha de buena suerte que tenían. Pero no solo a ellos, sino que a nosotros también, pues si caía el patrón, caíamos todos y sin excepción del brujo. Una semana antes de que terminara todo, a mi patrón se le miraba nervioso, dudoso de cada decisión que iba a tomar, a pesar de que el brujo Bruno le aseguraba que todo saldría bien. En secreto a voces,
Se decía que al patrón le estaba llegando su hora, pero también que el brujo lo manipulaba, y eso era lo que todos nos dimos cuenta, y no había de otra. Al igual que el patrón, nosotros nos sentimos seguros con el brujo en lo que decía. Quizás era nuestro lado débil, por así decirlo, o la contradicción de lo que nos estaba sucediendo. Su compadre nos dijo en una ocasión que una sombra oscura ocultaba a todos los que estábamos en el rancho, pero no era una sombra que nos cubriera del enemigo, sino una sombra de muerte. El patrón se había obsesionado por una de las plazas muy peleadas en la región, pero el brujo le dejó en claro que eso sería su perdición. Pero por desgracia, en esta ocasión hizo caso omiso a lo que le decía el brujo. El viejo brujo, ya muy molesto, le dijo que nos iba a tocar bailar con la más fea, tanto él como nosotros que estábamos a su servicio, ni porque el brujo nos hizo un trabajo de protección, ni así nos escapábamos de nuestra cita con la muerte. Una mañana encontré a don Bruno sentado fuera de su cuarto y al sentarme me dijo que entrara, que me daría una protección, pues muy pronto la necesitaría. Si lo hacía terminaría como todos los demás. También me dijo hacia dónde dirigirme y a qué persona buscar, que esa persona me ayudaría. Hasta cierto punto no entendía lo que me decía. Era como si éste me ocultara algo. Me aseguró que si por él fuera, le diría al patrón que me permitiera quedarme en el rancho, pero mi patrón se había vuelto muy desconfiado después de lo que sucedió con Ricardo. Al brujo ya no lo volví a ver hasta que sucedió la emboscada. Aquella tarde en el rancho estábamos bebiendo, pues era el onomástico del patrón. Pero ya estaba por caer la noche cuando quiso seguir la fiesta fuera del rancho. Lo malo de eso es que no se tomaron las precauciones de antes para no ser emboscados. Solo salimos 2 trocas esa tarde y tomamos el camino para llegar al pueblo cercano. Un grave error. Ya casi oscurecía cuando escuchamos las detonaciones. La troca en la que yo iba se volcó, así que eso me dio la oportunidad de salir de esta. Tenía más golpes por la volcadura. Extrañamente, sin una sola bala a pesar de que estas eran certeras. Metros más adelante, vi caer al Mecho y al Toby. Esa tarde, por desgracia, me tocó estar frente a aquella sombra oscura a la que se refería el compadre de mi patrón. Aquella sombra era la muerte. La manera en la que me encontraba me ayudó para meterme entre los matorrales sin que me vieran. Cuando creí que todo había terminado, se volvieron a escuchar más detonaciones. Todo terminó de la forma en que tenía que terminar, y todos lo sabíamos. A unos metros de donde yo me encontraba, se veía el Mecho y el Toby. No me lo tomen a mal, pero eran ellos o yo. Yo los dejé ahí. Ellos no me vieron, pues, si me veían me echarían la cabeza de que yo seguía con vida. Así que me cercioré de que nadie me viera y salí de aquella zanja. Al pasar por la troca del patrón, habían descargado todo el arsenal en él. Lo dejaron como coladera con tantas balas incrustadas en la troca. Adentro estaban los cuerpos del patrón y sus 3 mujeres, todos sin vida. En la parte trasera reconocí una prenda, aunque ésta se encontraba con sangre. Era el brujo Bruno. Este aún se encontraba con vida. Al verme me dijo que me fuera de allí, ya que en cualquier momento regresarían al lugar y tomarían de rehenes a los que estuvieran con vida. Yo le contesté que lo sacaría de ahí y que trataría de ponerlo a salvo. Como pude lo saqué de la troca y nos metimos entre la maleza. Casi a rastras nos alejamos del lugar. No sé qué tanto iba diciendo don Bruno. Supongo que iba haciendo sus rituales e invocaciones,
porque nos alejamos muy pronto de aquel lugar, internándonos entre el monte. Tuvimos que caminar por un buen rato. Me pidió que lo llevara a la hacienda abandonada, que ahí nos ocultaríamos por un buen rato hasta que todo se tranquilizara. A pesar del terror que me causó esa hacienda, deseaba llegar pronto y resguardarnos en la oscuridad de aquel lugar. Cuando llegamos, a pesar de las heridas del brujo, este comenzó a hacer su ritual. Pero en esta ocasión me mantuve cerca de él, por el miedo de que la bestia nuevamente apareciera, y al oler la sangre de mis heridas, este me atacara y me convirtiera en su cena esa noche. Pero al contrario, todo fue distinto en esta ocasión, pues aquel ser apareció imponente sin emitir un solo sonido. Al verlo, el brujo se arrodilló e hizo que yo también lo hiciera. Me ordenó que no levantara el rostro para no ser atacado por su amo. El brujo hablaba en un dialecto que no entendía. En ocasiones decía palabras en español y en ellas pedía su protección, que le ayudara para irse de ese lugar y poder servirle en otro. Parecía que aquel ser le concedió al brujo Bruno lo que le pidió aquella noche, pues a la mañana siguiente llegó aquel hombre de la casucha y el brujo me dijo que lo siguiera y que él me llevaría con la persona que me ayudaría. De esto ya hace varios años. Al brujo Bruno ya jamás lo volví a ver y le estoy muy agradecido por lo que hizo por mí. Yo hice lo que él me dijo. Para mí el brujo murió aquella tarde junto con mi patrón Don Luis y su gente. Y gracias al brujo estoy con un nuevo patrón, pero siento a la muerte muy cerca y sé que en cualquier momento me va a llegar mi hora. No tengo miedo, pues dicen que tu destino tarde o temprano te alcanza, y el mío lo tengo a unos cuantos pasos. Muchas gracias por contar mi historia. Se despide de ustedes su compa Enrique. Infraescuchas, si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartir con algún amigo o alguna amiga. Me ayudarían bastante. Déjenme también su opinión en la caja de comentarios. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos.